Las últimas palabras de la abuela Clara resonaban en la mente de Laura como un eco constante. Las peores traiciones provienen de quienes más amas. En el instante en que las escuchó, pensó que se trataba de una advertencia vaga, una de esas reflexiones melancólicas nacidas de la enfermedad y el peso de los años. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, Laura descubriría que esas palabras encerraban una verdad mucho más profunda y aterradora de lo que jamás habría imaginado. Clara no era solo la abuela amorosa que le preparaba chocolate caliente en los inviernos fríos. Había sido el pilar de la familia Rivas. Su casa, una antigua propiedad de arquitectura colonial situada en el corazón del barrio donde Laura creció, era más que un simple hogar. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos. Las risas de las reuniones familiares, el aroma a pan recién horneado, y los susurros de secretos familiares compartidos en confianza. Clara le había repetido incontables veces a Laura que, cuando ella ya no estuviera, esa casa sería suya. No solo como un legado material, sino como un refugio donde podría construir su propia historia y mantener viva la esencia familiar. Sin embargo, la muerte de Clara trajo consigo más que tristeza. Trajo desconfianza y desilusión. Durante la lectura del testamento en la oficina del abogado de la familia, Laura escuchó en silencio mientras sus padres, Antonio y Beatriz, junto a su hermano mayor, Diego, discutían con tono frío y calculador los detalles de la herencia. Para su sorpresa, la casa no estaba mencionada directamente a su nombre, como Clara le había prometido. En su lugar, aparecía listada como parte de los bienes que sus padres debían administrar. Ellos aseguraron que, debido a los altos costos de mantenimiento y los impuestos, la decisión más sensata era venderla. Laura, aún aturdida por el duelo y la confusión, no quiso cuestionar ni generar conflictos en ese momento. La casa fue vendida poco después a un empresario llamado Samuel Ortega, una transacción que se realizó con sorprendente rapidez. Laura sintió una punzada de traición, pero sus padres insistieron en que lo hacían por su propio bien, para evitarle preocupaciones económicas. No obstante, algo no encajaba. La rapidez de la venta y la frialdad con la que sus padres manejaron todo el proceso despertaron en Laura una inquietud difícil de ignorar. Fue semanas después, mientras organizaba las pocas pertenencias que le habían dejado de su abuela, cuando la verdad comenzó a emerger. Entre las páginas amarillentas de un viejo libro de poesía que Clara solía leer, Laura encontró una carta cuidadosamente doblada y dirigida a ella. El sobre, desgastado por el tiempo, parecía haber estado oculto allí por años, esperando el momento adecuado para ser descubierto. El corazón de Laura latía con fuerza mientras deslizaba el papel fuera del sobre, sintiendo que estaba a punto de desenterrar un secreto que cambiaría su vida para siempre. Querida Laura, si estás leyendo esto, es porque algo no salió como planeé. La casa que tanto amaste siempre fue tuya en mi corazón, y me aseguré de que también lo fuera legalmente. Busca detrás del ladrillo suelto en el jardín, cerca del rosal que tanto cuidabas. Allí encontrarás la verdad. Con amor eterno, abuela Clara. El corazón de Laura latía desbocado. Aquellas palabras no solo removían sus recuerdos, sino que encendían una alarma en su interior. ¿Qué había querido decir su abuela? ¿Qué verdad podía estar oculta en el jardín? Sin perder tiempo, se puso su abrigo y salió rumbo a la antigua casa. Aunque ya había sido vendida, sabía que aún no estaba habitada. Aprovecharía esa oportunidad. Al llegar, la casa parecía más fría y vacía que nunca, como si también supiera que había sido arrebatada de forma injusta. Laura saltó la verja con rapidez, ignorando el pinchazo de las ramas secas del rosal que una vez cuidó con tanto esmero. Se arrodilló en la tierra húmeda, buscando el ladrillo suelto que su abuela había mencionado. Después de unos minutos de búsqueda ansiosa, sus dedos encontraron una ligera holgura en uno de ellos. Lo retiró con cuidado y detrás descubrió una pequeña caja de metal oxidada. Con las manos temblorosas, la abrió. Dentro, encontró documentos legales. Su abuela había modificado el testamento antes de morir,
dejándole la casa directamente a ella. Además, incluía una cláusula que impedía su venta sin su firma. Laura sintió cómo la traición de sus padres y su hermano se hacía más evidente. ¿Cómo habían podido ignorar este documento? ¿O lo habían hecho deliberadamente? Sin perder tiempo, llevó los papeles a Sofía Muñoz, una abogada de confianza. Tras revisar los documentos, Sofía confirmó las sospechas de Laura. La venta había sido ilegal. Pero lo más impactante fue descubrir que la firma de Laura en los documentos de venta había sido falsificada. Decididas a actuar, contactaron a Samuel Ortega, el comprador de la casa. Para sorpresa de Laura, Samuel no era el tipo de empresario sin escrúpulos que había imaginado. Al conocer el fraude, se mostró indignado y ofreció su ayuda para descubrir la verdad. Investigando juntos, encontraron correos electrónicos y documentos que revelaban una conspiración aún más profunda. Los padres de Laura habían planeado la venta desde antes de la muerte de Clara. Beatriz había descubierto valiosas obras de arte ocultas en la casa, piezas heredadas de generaciones pasadas. La venta no era solo para deshacerse de la casa, sino para cubrir la venta ilegal de estas obras en el mercado negro. La traición era mayor de lo que Laura jamás habría imaginado. La hermana menor de Laura, Valentina, quien siempre había mantenido cierta distancia con la familia, finalmente decidió hablar. Durante años había observado en silencio, pero la reciente traición fue demasiado para callar. Confesó que había escuchado conversaciones entre sus padres donde discutían cómo ocultar la evidencia de sus fraudes financieros. Además, reveló que la empresa familiar estaba bajo investigación por lavado de dinero. La confesión de Valentina fue un golpe inesperado para Laura, quien comprendió que la venta ilegal de la casa era solo la punta del iceberg de una red de corrupción mucho más profunda. Con esta información, Laura y Sofía planearon una reunión con Antonio y Beatriz, fingiendo que querían resolver el conflicto en privado para evitar escándalos. Contactaron a sus padres, quienes aceptaron sin sospechar nada. Con la ayuda de Samuel y Valentina, prepararon discretamente un equipo para grabar la conversación. El día de la reunión, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Laura, aunque herida, mantuvo la calma mientras sus padres comenzaban a justificarse, tratando de suavizar la gravedad de sus actos. A medida que la conversación avanzaba, la verdad emergió con claridad. Antonio y Beatriz, confiados en que sus hijas no se atreverían a traicionarlos, admitieron haber falsificado la firma de Laura y estar involucrados en la venta de las obras de arte robadas. Incluso mencionaron cómo planeaban desviar fondos de la empresa para cubrir sus rastros. Cada palabra quedaba registrada, dejando en evidencia la magnitud de su traición. Con las pruebas en mano, Laura confrontó a sus padres sin rodeos, revelando que todo había sido grabado. La sorpresa y el miedo en sus rostros no podían borrar el daño ya hecho. La traición fue más profunda de lo que Laura jamás imaginó, pero encontró fuerza en la unión con Valentina y el apoyo incondicional de Samuel. Juntos, llevaron las pruebas a las autoridades. La intervención legal fue rápida. Antonio y Beatriz fueron arrestados, y la empresa familiar quedó expuesta al escándalo público. Aunque fue doloroso, Laura sintió que finalmente se había hecho justicia. Recuperó la casa de su abuela, pero ya no era solo un lugar lleno de recuerdos. En honor a Clara, Laura la transformó en un refugio para jóvenes en situaciones difíciles. Aunque la traición dejó cicatrices, Laura aprendió que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Si esta historia tocó tu corazón, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos impactantes. Nos vemos en el próximo video.